Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Mónica por venir. La vamos a poner en un altar. Vamos a poner a Mónica. Hoy tenemos a Luis Ferruz, que es catedrático de finanzas. Y lo hemos traído hasta aquí, hasta el barrio de las Fuentes, al pequeño teatro de los libros, a hablar de economía. Me parece muy bien. Yo, Luis, cuando lo escucho, Luis tiene columnas en el Heraldo de Aragón y también tiene su programa de radio en Intereconomía. Exactamente. Y a mí me gusta porque maneja los conceptos económicos con el sentido imperativo que creo que has adquirido en las aulas, ¿no? Al dar clase. Bueno, de todo un poco. También tengo práctica empresarial. Estuve 5 años de supervisor de finanzas en General Motors y tuve una práctica empresarial importante y sigo en contacto con el mundo empresarial. Sí, pero a la hora de transmitir un poco, cuando hablas por la radio, esto sí que yo creo que se nota Sí. que de alguna manera te enfrentas a las aulas, ¿no? Bueno, un poco yo creo que hay más bien lo que reflejo es un poco pues la canalización que te da un poco la metodología esa rigurosa, científica, universitaria. Pero vamos, intentando procurar transmitir de una manera divulgativa, que es lo que creo que me dice la gente en general, que está bien estructurado, pero es asequible, es comprensible por la mayoría de los ciudadanos. Divulgativo, esa es una palabra clave, claro. Porque ahora yo creo que todo el mundo se intenta informar de economía, ¿no? Pero a mí me pasa por lo menos, cuando intentas buscar información sobre economía, ocurre que muchas veces está trufada por el medio al que te acercas, en general por todos los medios, ¿no? Entonces, la ideologización de la economía a veces tapa la parte más profesional, digamos. Sí, puede ser. Desde luego la economía, las finanzas, es una faceta profesional, y al mismo tiempo es una disciplina científica, que no lo pueden decir todas las disciplinas científicas, que además es una disciplina profesional. Así que yo hoy reto a Luis a que sea preciso, si es posible, muy bien, y didáctico. Vamos a ello. Vamos a ello. Has dicho que has tenido experiencia en la empresa, sí. Pero entonces, ¿cómo llegas a la enseñanza? Bueno, llegó a la enseñanza pues fundamentalmente porque el mundo de la empresa, de alguna manera, sigo en contacto con empresarios, sigo en contacto con autónomos, con pequeños empresarios, con gestores de fondos de inversión, con gente de bancos, de cajas de ahorros. Y llego al mundo de la enseñanza pues porque cuando acabo económicas rama de empresa, pues la verdad es que estaba muy motivado con el tema de la enseñanza, pero salió la oportunidad de la General Motors y aunque yo me quería quedar en la universidad, pues todo el mundo me decía que no podía dejar de pasar esa oportunidad. Y bueno, pues ahí estuve 5 años, la verdad que fue interesante. Y luego volviste Y luego volví a la universidad, exactamente. O sea, esto que dices que mantienes el contacto con la empresa, creo que es importante, ¿no? Sí. O sea, sí. Tener un contacto con la realidad. Exactamente, de hecho tengo varias páginas web, una de ellas es la del Grupo de Investigación e Innovación Docente. Ahí están las fotos, los currículos y después lo que hacemos pues a nivel docente, a nivel de investigador, proyectos que tenemos de investigación, una de nuestras cosas estrellas que es el Diploma de Seguridad Financiera y Gestión de Patrimonios, que vamos ya por la 12ª edición, que formamos profesionales y el claustro es 50-50 profesores y gente del mundo de la empresa, del mundo de las finanzas. Antes has dicho que la ciencia económica es una ciencia que es ciencia, ¿no? Claro, claro. Pero yo siempre tengo la duda, no sé si esto es una ciencia o tiene algo que ver con las ciencias humanas, con la sociología, sí, con la psicología. Es una buena pregunta y hay mucha confusión con estos temas porque de finanzas yo creo que todo el mundo entiende, o se cree que entiende. A mí eso me hace mucha gracia cuando hay los políticos saben los países se llaman como las casas. Hay una parte de verdad en eso, pero no es lo mismo porque hay otros enfoques y otros aspectos que tener en cuenta. Entonces, sobre el tema de la ciencia, pues la economía es una ciencia y las finanzas es otra ciencia, desde mi punto de vista. ¿Pero tiene más de ciencia o de sociología? Bueno, o psicología. Pero un sociólogo o un psicólogo te dirá que son también ciencias. Una cosa es que sean ciencias humanas y otra cosa es que sean ciencias puras como la física. Hablamos de ciencias físicas, como la física, como la química, como la matemática. La economía y las finanzas en particular, que es lo mío, que yo creo que es algo autónomo a todos los niveles de la economía, pero bueno, la podemos incluir ahí para inicialmente no derivar demasiado. Es una disciplina científica y profesional, es una ciencia que se encuadra dentro de las ciencias sociales. Entonces, habría varios grandes grupos de ciencias y tendríamos lo que la gente entiende por ciencia, que incluso a veces tenemos discusiones también con ellos, he tenido alguna discusión con ellos,
las clásicas ciencias que entendemos, el tubo de ensayo, el microscopio, los aparatos del espectrógrafo de masas. Eso serían pues las ciencias clásicas, física, química, matemáticas. Luego tendríamos las ciencias... ¿Se puede medir y pesar? Exactamente, sí, pero sí, hay Lord Kelvin dijo que la física era la ciencia de la medida, pero es que hoy día todo lo que no se puede medir, porque el BOE y el bla 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 y las tertulias lo aguantan todo, pero las finanzas necesitan tener cuantificación. Entonces, habría otro gran bloque de ciencias, que son las ciencias biomédicas, pues medicina, veterinaria, y luego tendríamos un gran bloque de ciencias que son las ciencias sociales, donde está la economía, las finanzas que es lo mío. Y la clave es que, aunque están también muy matematizadas, como todo, porque si no, no se puede en el sentido de que hay que cuantificar, pero una de las esencias, dentro de las ciencias sociales, como la sociología también, la pedagogía, pues es que intervienen las personas. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la física cuántica, por ejemplo, pues el electrón hace lo que tiene que hacer. No puede marcharse a dar una vuelta por ahí y decir, bueno, pues ahora sí yo no vuelvo, no. Y por eso las finanzas es más difícil, es una ciencia además es más complicada que la física. Tiene mucho más mérito que la física desde mi punto de vista. Es mucho más joven y no estamos tan avanzados como ellos, pero nos estamos desarrollando a mucha velocidad. Y entonces en finanzas tenemos un marco normativo, lo que debe ser, pero luego está lo que ocurre en la realidad. Y lo que ocurre en la realidad es lo que dice el marco normativo, o vete tú a ver por qué es lo que es en cuanto intervienen las personas y las instituciones, y si lo que hacen es lo que tiene que ser, y por qué lo hacen, y por qué motivos, si son motivos racionales, si son motivos irracionales, si son motivos espurios, si son motivos de código penal. Vete tú a saber las personas, las motivaciones que tienen. Entonces es mucho más difícil. Entonces hacer la predicción de un cometa, pues eso es, claro, tiene su complicación, pero es que aquí hacer predicciones es muy complicado. Es muy complicado porque tienen las personas. También está lo que se llaman los Black Swans, ahora que está la película esta gran Oscar, un cisne negro, que es una cosa imprevista, porque esto de Libia no estaba previsto, y de pronto, esto es un Black Swan, lo que ha ocurrido con Libia, y de pronto estaba previsto muy racionalmente que los tipos de interés podrían subir al año que viene, o como mucho a finales de año, pero de pronto nos encontramos hoy en los teletipos que con la presión de la subida del petróleo, las materias primas, y la energía y los alimentos, pues el Banco Central Europeo igual sube los tipos de interés en abril, es lo que empezaba a decir el presidente del Banco Central Europeo. Así que... O sea, predicciones. Ay, señor, llévame, porque... Has hablado sobre la dificultad de las predicciones, porque hay una... No sé quién dijo esto, pero es un dicho bastante popular, ¿no? Que un economista es aquel profesional que se dedica la mitad del tiempo a predecir lo que va a pasar y la otra mitad a explicar por qué no se ha cumplido la predicción que bueno, es que pero eso en el fondo tiene un mensaje que hay que entenderlo en una doble dirección. En primer lugar, hay que tener el sentido de que es mucho más difícil hacer predicciones en economía y en finanzas que en física. Los físicos pueden hacer predicciones y si tienen el modelo adecuado y han capturado bien la realidad, pueden hacer predicciones completamente exactas. Pero nosotros tenemos el problema de que están las personas. Entonces, en un momento determinado, tú puedes hacer lo que se llama los best estimates, las mejores estimaciones. Con la información que tienes, haces unas proyecciones y eso es ceteris paribus, en el sentido de que si todo va con esa tendencia, ocurrirá eso. Pero están las personas, las instituciones, los mercados, los black swans, el caso de... Y entonces las predicciones pues no se ajustan a las expectativas, porque ocurren muchas más cosas que no estaban previstas, pero no porque los economistas o los financieros no las sepan, sino que simplemente que han aparecido cosas nuevas por el funcionamiento de las personas, de los mercados, y luego los cisnes negros, que son cosas imprevistas, shocks imprevistos que alteran los comportamientos estructurales de los modelos, de las predicciones. No es lo mismo que haga predicciones el Fondo Monetario Internacional, suponiendo que esté todo correcto y que no nos quieran liar, que a lo mejor a veces pues puede, pero bien, vamos a suponer, o el Banco Central Europeo, que el primero que pasa por la calle. Entonces, por supuesto que se puede equivocar el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Central Europeo, o el Banco de España, pero son los que, suponiendo que manejan la información correctamente y quieren decir lo mejor para el bien común, son los que mejor pueden asesorar sobre temas de explicaciones y predicciones. Pero mucho cuidado, el tema de la predicción es muy diferente en economía y en finanzas que en física o en química o en astronomía. Muy diferente. Podemos concluir que quizás las predicciones están sobrevaloradas, ¿no? Están sobrevaloradas y a veces nos encontramos incluso pues gente del gremio, digamos,
que habla con una seguridad de temas de predicciones que tiene que explicar, como creo que ya he comentado alguna vez en algún artículo o también en la radio, que no son predicciones exactas. ¿Dónde, cuándo y por qué nace esta crisis? Bueno, pues mi opinión sobre el tema, que yo creo que ya hay un cierto consenso sobre el asunto, ya lo comenta también a nivel de seminarios, a nivel de foros, de artículos divulgativos. Para mí el origen, el epicentro de la crisis está en Estados Unidos y en el sector inmobiliario concretamente, con un sector inmobiliario con un comportamiento que más o menos en algunos países, no en todos, como es el caso español, el caso irlandés, pues se lleva a cabo de una manera muy similar, pero fundamentalmente lo que ocurre con ese epicentro en Estados Unidos, un sector inmobiliario con unos tipos de interés muy bajos, con mucha liquidez, pues un sistema financiero que realiza concesiones de préstamos fundamentalmente en el sector inmobiliario sin estar convenientemente supervisados por los supervisores financieros, la Securities and Exchange Commission americana, pero vamos, el tema se repite en Irlanda, se repite en España, donde el Banco de España ya advierte en el 2006, esto empieza a alargarse ya después de la crisis tecnológica del 2000, 2001, 2002, pero fundamentalmente ya empieza a insinuarse en el 2006 bastante claramente, y ya en el 2007 los datos eran ya muy claros, de manera que no aparece, ya los supervisores financieros tenían datos muy claros y estaban, por ejemplo, el Banco de España ya estaba percibiendo al Ejecutivo de que la serie de datos de los precios del sector inmobiliario y los créditos, que se estaba formando una burbuja inmobiliaria. Entonces, en Estados Unidos, pues por llevar ahí el epicentro y el detonante de toda la crisis y en cierto sentido vaso comunicante con el resto de países que tienen un comportamiento muy similar, pues unos préstamos hipotecarios que no se analicen debidamente en cuanto a las personas que toman esos préstamos. Vasos comunicantes. ¿Cuál es el mecanismo cuando estalla esto en Estados Unidos? ¿Afecta? ¿Cuál es el mecanismo que une ese problema a Estados Unidos para que nos afecte en Europa? Hay muchos aspectos, pero uno de ellos muy importante es que esos préstamos hipotecarios se empaquetan, se trocean, son préstamos hipotecarios donde el que tiene que devolver ese préstamo cada vez la burbuja se va haciendo mayor y ya se conceden préstamos en muchas ocasiones con una clara potencial morosidad, donde esos préstamos a su vez el sistema financiero americano los trocea, los tituliza y los vende activos financieros derivados de préstamos hipotecarios que con el tiempo van a devenir en préstamos morosos, y entonces todos esos activos tóxicos se empaquetan y se venden a todo el mundo. Y gente muy lista, como todos los grandes economistas del Banco de Santander, como esas titulizaciones llevaban unos nombres muy bonitos, el no sé cuántos leverage tacatín patatán, pues tenía que ser bueno, porque además venía de la empresa tal y venía de la empresa cual, y claro, ¿cómo iba a ser malo algo que venía, por ejemplo, de Lehman Brothers? Pues tenía que ser bueno. Era un leverage fund de tal, no sé qué, de Lehman Brothers, pues tenía que ser bueno. Entonces, la supervisión financiera de los supervisores centrales y de las propias instituciones financieras que luego comercializaron todo eso, pues falló estrepitosamente. O sea que la confianza en nombres de instituciones financieras prestigiosas era tal que nadie se planteaba que eso había que mirarlo en profundidad y revisarlo, y también los supervisores financieros. Pero vamos, aunque yo quiero decir que si nos ponemos a repartir leña, hay que repartir leña por todos lados, porque los ayuntamientos, también las comunidades autónomas, también han colaborado con el tema de la venta del suelo, el sistema financiero a nivel de préstamos baratos, los supervisores financieros y la propia forma de ser de las personas con una avaricia desbocada, utilizando los bienes inmuebles como si fueran acciones, como si fueran cosas de comprar, especular, compro a 20, cuando realmente lo que es un piso es para vivir, o como mucho segunda residencia, pero no para especular, decir, lo compro ahora para revenderlo dentro de 2 meses con un 30%. La locura completa, la avaricia desmedida de todos los agentes financieros, sin excepción, de todos. Pero teniendo en cuenta, y perdóname, termino con esto 10 segundos, teniendo en cuenta que, vale, repartimos leña por todos lados, sector público, sector privado, supervisores, las propias personas, los bancos, pero distinguiendo que en todo ese entramado hay quien tiene más cultura financiera que otros y quien podría haber detenido el proceso, porque ya, como digo, en el 2006 había claras señales que permitían identificar que eso convenía pararlo.